Buenas tardes a mis hermanos. Estamos acá para el culto del domingo PM. Como siempre, no importa si hay coronavirus, no importa si no podremos estar en la iglesia, pero acá estamos en casa. Y ya. Entonces voy a esperar un minuto o algo para que otros estén con nosotros. Y porque hoy tenemos un tema, es como una pregunta, un tema muy interesante, porque Dios permite la enfermedad. Entonces, pienso que hay muchos de nosotros que estamos pensando qué pasa, qué hicimos. Dios quizás está ah, castigándonos. Entonces es una buena pregunta, un buen tema hoy en día y también hoy día. Ok, entonces ya tenemos algunos 5 hermanos, entonces vamos a comenzar. Entonces, ¿por qué Dios permite la enfermedad? Vamos a, tengo unas imágenes acá, entonces voy a compartir el bosquejo con ustedes, casi todo el bosquejo, y será como mucha información y ustedes pueden leer con nosotros y quizás Dios mediante puedan aprender más también acá de lo que dice la Biblia. Ok, el... oh, estaba en la otra. Sí, lo siento mucho. Bueno, entonces, acá, desde una perspectiva bíblica, toda enfermedad tiene su origen último en el pecado porque el sufrimiento humano proviene de la caída y el pecado de Adán y Eva. Entonces vamos a leer Génesis 2, 15 al 17. Acá dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces fue una promesa de Dios. No puedo imaginar un mundo con solo una regla, solo una ley, pero ellos tenían solo una ley allí, Adán y Eva, pero comieron del árbol. Entonces desde ese tiempo todos somos pecados según la Biblia. También en Romanos 1, 28 al 32, lo vamos a leer acá, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Acá tenemos una lista de pecados, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores. Es como interesante, ¿no? Los que quieren ser pesimistas y decir cosas murmurando.
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, lo siento. Soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, interesante también, los desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces, una persona sin misericordia. 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que los practican. ¿Ok? Entonces acá tenemos una lista de los perversos y de toda injusticia. También esa no es la forma en que muchas personas piensan que el pecado causa enfermedades. Es muy común escuchar a las personas creer en su enfermedad es causada por un pecado específico o una decisión incorrecta. Es muy común. Hay otros que creen que toda enfermedad se debe a un pecado específico, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia muestra que puede hablar una relación simple y causa y efecto entre el pecado y la enfermedad. Pero la Biblia no afirma que el pecado siempre conduce a la enfermedad y que cada enfermedad tiene su causa en algún pecado. La Biblia enseña también que la desobediencia a Dios puede conducir a una enfermedad que en última instancia es de origen sobrenatural. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá 3 versículos en Deuteronomio 28, 15, 21 y 22. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te invito hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Jehová traerá sobre ti mortandad. Entonces es una plaga o una enfermedad. Acá está diciendo a los judíos, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 22. Jehová te herirá de tices. Esa es como una enfermedad debilitante, como tuberculosis o coronavirus, por ejemplo. Interesante, acá dice también de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con anublo, y te perseguirán hasta que perezcas. ¿Ok? Entonces acá Dios está dando una advertencia a los judíos acá, porque también Él puede permitir o puede traer plaga, enfermedad y también en otras enfermedades debilitantes, también como coronavirus. Pero se dan varios relatos en los que se envía una enfermedad como castigo por pecados específicos. Por ejemplo, en Levítico 26, 14 al 16. Entonces estamos estudiando la Biblia para poder entender lo que dice la Biblia, lo que dice Dios sobre la enfermedad y por qué permite la enfermedad en nuestras vidas. Pero dice versículo 14, pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, entonces una advertencia a los judíos. 15 dice, y si desneñares mis
decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Entonces, porque Dios tenía un pacto con los judíos, los hebreos, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror. Interesante, ¿no? Extenuación, calentura que consumen los ojos, atormenten el alma y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. ¿Ok? Entonces acá es otra advertencia que Dios puede enviar, puede permitir, puede traer enfermedad a los hebreos en el Antiguo Testamento. También en Éxodo 4:10, acá dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay Señor! Jesús, como Moisés hablando con Dios así, ¡ay Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Pienso que tengo el mismo debilidad, la misma debilidad. 11 dice, y Jehová le respondió. Entonces acá Jehová está hablando con Moisés. ¿Quién dio la boca al hombre? Obviamente Dios, ¿no? También una pregunta. ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? Interesante, ¿no? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces, acá Dios estaba diciéndole, está hablando con Moisés, diciéndole que el mudo y también el sordo fueron son hechos de Dios. Obviamente Dios nos está haciendo toda la creación, los animales, plantas, también nosotros humanos, pero acá está diciendo que también permitió que personas con enfermedades, con debilidades, como no pueden hablar, que no pueden ver también. Pero interesante, acá hablando con Moisés. También Jesús mismo hizo una fuerte conexión entre el pecado y la enfermedad cuando sanó el hombre en el estanque de Bethesda. A veces quiero poner una H allá en inglés. Ok, pero habla de eso en Juan 5, 1 al 15. Pero básicamente equiparó el perdón con la curación, aunque su énfasis estaba en el hecho de que solo Dios produce cualquiera. Cuando Jesús se despidió de este hombre sanado, hizo la conexión más clara entre el pecado y la enfermedad, advirtiéndole, acá Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, porque tenía que ir al templo para presentarse adelante del sacerdote allá, para ser como presentarse curado allá, o como sanado. Mira, acá dice Jesús, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Interesante también, entonces no sé exactamente una cosa peor, pero son las palabras de Jesús. La clara implicación es que si el hombre volviera a pecar, posiblemente de alguna manera específica, bien conocido por el hombre, le sucedería algo peor que 38 años de enfermedad paralizante. ¿Ok? Este incidente puede haber dejado a los discípulos y lectores del Evangelio de Juan preguntándose si la mayoría de las enfermedades son el resultado del pecado.
Dos creyentes también, Ananías y Zafira, fueron abatidos por un pecado específico. Hechos 5, 4 al 5. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Hablando con Ananías y Zafira, porque habían sido desobedientes. No has mentido a los hombres, sino a Dios. 5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. También el siguiente versículo dice que su esposa, Zafira, murió de la misma manera como 3 horas después su esposo falleció. Entonces allá dos personas que habían pecado, no habían dado las ofrendas de vender su propiedad, allí fallecieron. Y allá dice que un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Además, algunos creyentes corintios se enfermaron y murieron a causa de su pecado porque tomaron la cena del Señor indignamente. Entonces, he predicado de este pasaje en nuestra iglesia hace unos meses, pero acá dice 1 Corintios 11, 27 al 32, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, es la palabra clave allá, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Qué pesado, ¿no? 28, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, es como buscar tu propio corazón, como así del pan y beba de la copa. 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ese duerme significa han fallecido. Dice, muchos duermen, porque habían tomado de la cena del Señor indignamente, no con un corazón con pecado y no un corazón limpio, un corazón lleno del Espíritu Santo y fruto del Espíritu. 31 dice, y pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces debemos ser como santificados, separados del mundo. No es de extrañar que algunos creen que la Biblia enseña que cuando la gente peca suceden cosas malas. Porque acá hemos leído versículos en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, y cosas pueden suceder a través de nuestros pecados y corazones indignos también. Pero hoy en día, cuando alguien se enferma gravemente, tiene un trágico accidente o le dicen de su enfermedad será fatal, es común preguntarse por qué o qué he hecho mal. Sin embargo, no es bíblico ni lógico creer en existe una relación simple de causa y efecto entre el pecado y la enfermedad. Dios se relacionó con la antigua nación de Israel que maneras significativamente diferentes de lo que se relacione hoy con la iglesia, ¿ok? Israel llegó a un acuerdo, un pacto con Dios en el que sabían que serían bendecidos si obedecían a Dios y rápidamente castigaron por desobediencia. Entonces, hoy en día,
es el mismo Dios, pero también es muy misericordioso, tiene mucha gracia con nosotros y es muy paciente con nosotros también. Dios les dijo en Deuteronomio 30:15, dijo, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Acá estaba hablando de, habían recibido la palabra de Dios para poder amar a Dios y también a su prójimo. 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, acá interesantemente dice, muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces también hemos recibido la palabra escrita de Dios. ¿Dónde está? Ahí está. Y también tenemos la palabra y también en nuestra boca hay la palabra. También debe estar en nuestros corazones también, donde mora el Espíritu Santo. Pero luego les dijo que eligieran lo que querían. Pero la iglesia de hoy no tiene tal acuerdo con Dios. Sabemos por experiencia que Dios no causa que las personas se enfermen cada vez que pecan. Entonces, gracias a Dios, porque cada vez que peco no hay castigo. Dios es muy paciente y no tiene ira hacia mí y en mi vida, pero si lo hiciera una enfermedad o sufrimiento, nos golpearía cada vez que hiciéramos algo incorrecto, ya sea de palabra, obra o pensamiento. Entonces, gracias a Dios, cada vez que hablo una palabra no tan buena o no tan para edificar, no está golpeándome con la Biblia en mi frente, ¿ok? Entonces, gracias a Dios por su paciencia conmigo. Otra vez, por la que podemos estar seguros de que Dios no envía todas las enfermedades como castigo, es que Jesús nos dice que este no es el caso. En Juan 9, 1-3, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, entonces los discípulos estaban allí al lado de Jesús y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Hablando de ese ciego, ¿este o sus padres, para que no haya nacido ciego? Respondió Jesús, pero una buena pregunta. Es una pregunta que muchos creyentes y también incrédulos tienen hoy en día también. Pero respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces Jesús es muy claro, no debemos suponer que la enfermedad de alguien ocurrió porque la persona o sus padres pecaron. La implicación es que la enfermedad puede surgir de fuentes puramente físicas como virus, bacterias, como coronavirus, factores genéticos, comer en exceso, falta de ejercicio. Piensa que la mayoría de nosotros tenemos este problema, ¿no? Falta de ejercicio o algún factor ambiental que pueda dañar nuestros cuerpos, ¿ok? Pero interesantemente, acá también es como el virus o bacterias. Entonces, el coronavirus empezó como una bacteria nomás y ahora entró las personas y está viviendo mucho y está haciendo mucho daño a nuestros cuerpos. Algunas veces la enfermedad y la muerte fueron causadas por las acciones de otros también. En otro incidente importante, Jesús declara que a veces las personas sufren porque están en el lugar equivocado, en el momento equivocado también. A veces estamos
Hay personas en un lugar equivocado en el momento equivocado. Lucas 13, 1 al 5 es un ejemplo. Dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron las cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Esa es la pregunta de Jesús. 3. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces está diciendo, todos son pecadores. 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Otra pregunta, como dos ejemplos, Jesús les dio. 5. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, de verdad, hay personas todos los días que están falleciendo por accidentes. Quizás un borracho manejando y está dañando y otras personas pueden fallecer a través de las acciones de otras personas. Pero todos son iguales porque todos van a ser juzgados, los que son creyentes. Entonces, gracias a Dios, recibimos nuestro juicio a través de la gracia de Dios, a través del sacrificio de Jesucristo y en la cruz por nosotros para nuestra salvación. Entonces, Jesús dirige a sus oyentes a reflexionar sobre su posición ante Dios en lugar de tratar de descubrir qué pecado causó el sufrimiento. ¿Ok? Entonces, muchos ejemplos acá. La respuesta que se nos anima a tener ante la enfermedad o el sufrimiento no es ¿por qué Dios me está haciendo esto? Pero, ¿qué está haciendo Dios en esta situación? Entonces, debemos estar preguntándonos ¿qué está haciendo Dios, mi Dios, en esta situación? Esa pregunta indica una creencia y confianza que no lo que un Dios amoroso permite que suceda puede usarse para bien. Entonces debemos estar preguntándonos qué está haciendo Dios en esta situación. Sabes que Dios puede obrar a través de situaciones peores, a través del coronavirus. Yo pienso que Dios está obrando. También soy un testigo de que Dios está obrando, porque está con mi familia, está protegiéndonos y estamos somos dispuestos para servirle también. Es más acorde con lo que dice Pablo en Romanos 8:28. Acá dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios debe ser nosotros los creyentes, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces no voy a preocuparme en el coronavirus o en mi vida, solo voy día a día voy a enfocarme en el propósito de Dios, el propósito que Dios tiene para mi vida. Es un propósito estar obrando, discipulando, ganando almas, también fundando iglesias y mostrando el amor de Jesucristo, el amor que vale y el amor y la verdad que el mundo necesita. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, aunque a veces no entendemos lo que está sucediendo con enfermedades, con el coronavirus, con otras cosas en nuestras vidas, pero debemos recordarnos que estás bajo control,
eres todopoderoso y en cada situación, aunque que somos débiles, eres fuerte. Y cuando somos débiles, estamos débiles, puedes obrar a través de nosotros, en vez de nosotros y nuestras debilidades. Ayúdanos como creyentes, como Iglesia Bautista Amor, a hacer la obra, ser fieles y no estar preocupándonos de lo que está sucediendo en el mundo, porque siempre habrá enfermedades, siempre habrá pecados, pero no debemos servir a los pecados, no debemos tener temor, porque tú eres nuestro Salvador y vas a proveer por nosotros. En ti confío. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, tenemos dos anuncios acá. El miércoles vamos a seguir con la segunda semana de nuestra serie nueva, que es Ordenando mi mundo privado. Pienso que yo incluso debemos ordenar el mundo, la vida privada, porque Dios puede obrar también. Satanás quiere destruirnos, quiere matarnos, pero gracias a Dios, si mi vida privada está ordenada, si mi mundo privado está ordenado, puedo seguir sirviendo a Cristo también. Y Él puede apoyarme y no tengo que escuchar las mentiras de Satanás en mi vida. También, algunos días de la semana hay, por lo menos como hermano Manuel, el tesorero, va a estar en la iglesia para recibir ofrendas o otras cosas allá, pero con cuidado, ¿sí? Pero sería mucho más fácil si quieres dar, puedes enviar una transferencia a esta cuenta acá de la iglesia y lo vamos a cuidar y lo vamos a ocupar por la gloria de Dios a través de nuestra iglesia. Entonces, nos vemos el miércoles a las 20 horas. Dios les bendiga.